Muy buenos días y calurosos días. Es día del Señor. Es un día que separamos en toda la semana. Un día que venimos aquí, haga frío, haga calor, haga lo que sea. Y hoy vamos a concluir nuestro estudio de los medios de gracia ordinarios. La semana pasada, la semana pasada fue lo del Día del Niño, ¿verdad? La antepasada terminamos el tema de la disciplina de la iglesia o disciplina eclesial. Hoy regresamos a los medios de gracia derivados, que no son los principales, los tres principales, pero se derivan de esos tres principales, y hoy terminamos con el tema de los medios de gracia ordinarios, y si Dios lo permite, la próxima semana, a menos que haya una festividad, todavía no es el de las mamás, ¿verdad? La próxima semana empezamos con el tema del Ordo Salutis, porque todos los cristianos debemos entender eso con muy buen nivel de detalle para poder tomar decisiones importantes sobre la vida cristiana e identificar a otros cristianos. Es un punto en el que los cristianos tenemos que tener pleno conocimiento y pleno acuerdo para poder entender la salvación como corresponde y cómo debe de ser el inicio de la vida cristiana. Pero para el tema de hoy, como vamos a terminarlo y tuvimos varias pausas, fue un tema que empezamos el 30 de noviembre del año pasado y hoy es el último domingo de abril, la vamos a terminar. 5 meses, ¿verdad? 5 meses. Voy a hacer un repaso muy rápido sobre los medios de la gracia para poder tener en el contexto correcto el último que vamos a ver hoy. Dijimos que son 3 medios de gracia ordinarios principales: la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Y los sacramentos son 2, el bautismo y la cena del Señor. Y estudiamos con detalle cada uno de ellos. Dijimos que en la palabra de Dios está la palabra predicada y la palabra escrita. En el tema de la oración está la oración individual y la oración corporativa. En el tema de los sacramentos, bautismo y cena del Señor. Y luego dijimos que hay 2 medios de gracia ordinarios derivados de los 3 primeros: la comunión con los santos y la disciplina de la iglesia. Y dije que íbamos a ver primero la disciplina de la iglesia. Entonces vimos que hay 2 tipos de disciplina: formativa y correctiva. La disciplina formativa es preventiva. Cada vez que estamos aquí estudiando sobre la Biblia, estamos viendo el deber ser, ¿verdad? Cómo debemos de controlarnos, cómo debemos de proceder, qué cosas sí, qué cosas no. Esa es formativa y es preventiva, ¿verdad? Para que no nos metamos en problemas. La correctiva es remedial. Ya estamos en problemas. Ignoramos la disciplina formativa, ahora necesitamos la correctiva. El propósito es ganar al hermano y preservar la iglesia. Porque cuando el hermano no reconoce, el hermano y la hermana, tiene que ser excomunicado por el bien de la iglesia. Así que el objetivo es ganar al hermano en la medida de lo posible humanamente, pero principalmente, aunque no se pueda ganar al hermano, preservar la iglesia. Entonces, si la disciplina formativa se ignora, viene a ser necesaria la correctiva. Y vimos que al ser medios ordinarios de gracia, no tienen poder en sí mismos. De nada te sirve venir a hacer algo solamente por hacerlo, porque no tiene poder el hecho de que tú lo hagas. Son cosas que el Espíritu Santo usa. Dios las usa como Él quiere. Y son ordinarios porque están al acceso o al alcance de cualquiera de nosotros, ¿verdad? No se tiene que hacer algo sobrehumano, un esfuerzo impresionante para poder obtener beneficios por medio de los medios ordinarios de gracia. Dios los usa cuando Él quiere. No necesitamos inventarnos nuevos y son indispensables para la vida cristiana y para el crecimiento en santidad. Hoy nos vamos a enfocar en la comunión con los santos, partiendo, estoy repitiendo, que la disciplina de la iglesia requiere, ¿verdad?, la comunión con los santos. Pero yo avisé que lo íbamos a ver al revés, porque mi objetivo es que hoy tengamos un enfoque más amplio de lo que implica la comunión con los santos, lo que es congregarse, ¿verdad? La importancia de congregarse. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias, porque si no fuese por ti no estaríamos aquí. Gracias porque si tú no hubieses intervenido en nuestras vidas,
andaríamos en nuestros propios caminos, conforme a nuestra forma de pensar, lo que nos parece mejor. Pero aquí estamos, Señor, buscando hacer tu voluntad. Queremos venir a aprender, queremos venir y ser beneficiados con los medios de gracia ordinarios. Queremos entender tu palabra, saber qué creemos y por qué. Queremos que nos des el querer como el hacer para poder aplicarlo. Y aplicada, Señor, poder enseñarla a otros. Ayúdanos a entender la importancia de las cosas que nos has dado, las formas en las que tú nos haces crecer, que a veces son tan simples que por eso no les damos la debida importancia. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La comunión con los santos es algo de lo que estamos acostumbrados y quizás los demás de mi generación es algo que se nos enseñó como obligatorio. Conforme iba pasando el tiempo y voy conociendo cristianos más nuevos, se perdió esa enseñanza. Aunque a mí se me enseñó esto con claridad, nunca se me explicó el por qué. Yo sabía el qué, pero no el por qué. Y aparte que había una penalización social, ¿verdad? Cuando tú te congregas en una iglesia muy pequeñita, donde somos 12, 15 personas y alguien falta, se nota mucho, ¿verdad? Se nota mucho. Y si aparte son familias y una falta, se va como la mitad de la iglesia. Y todo el mundo se da cuenta y dices, ¿qué pasó? Entonces, cuando llegabas al domingo siguiente, oye, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y, no, sí, nomás que pues tenía mucho sueño. No, es que no debes de faltar, y se nos enseñaba y se nos hacía mucho énfasis en eso. Entonces crecimos con esa idea. Luego te vas a una iglesia más grande, faltas y a veces nadie se da cuenta, ¿verdad? Nadie se dio cuenta que no viniste. Entonces como que parece que ya no es necesario o tan necesario congregarse, se empieza a ver como algo opcional, porque nadie va y te pregunta por qué, no tienes que dar explicación, porque quizás nadie se dio cuenta que no viniste, ¿verdad? Entonces esa doctrina se va perdiendo, pero si no sabemos el porqué de congregarnos, se pierde todo el beneficio que conlleva y lo que la vida cristiana requiere para que nos congreguemos. Entonces necesitamos entender de fondo de qué se trata esto de congregarnos. Por eso el medio de gracia derivado es comunión con los santos, porque viene de un término bíblico. Vamos a Hechos 2, 41 y 42. Dice así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y aquí está la palabra comunión, en griego koinonia. El griego koinonia, compañerismo, comunión, participación, compartir. Diccionario Helps, aquello que se comparte como base de la fraternidad. Cuando hablamos de koinonia en el Nuevo Testamento, estamos hablando de que debemos de tener koinonia con los hermanos en Cristo y no debemos tener koinonia con el mundo. Ahora, no está hablando solamente de compañerismo, relacionarnos, porque entonces no podríamos cumplirlo, ¿verdad? Todos tenemos compañerismo con gente que no es cristiana, ¿verdad? Y no está diciendo que no puedes relacionarte con los no cristianos, porque el propio Jesús andaba con pecadores, ¿verdad? Cuando se fue a quedar, cuando fue a cenar a la casa de Zaqueo, jefe de los cobradores de impuestos, era lo peor que podía hacer para su reputación social, y Jesús lo hizo, y lo criticaban por reunirse con ese tipo de gente. Entonces, koinonia no se trata nada más de con quién te juntas o a las personas que visites. Koinonia tiene algo más profundo. Por eso el diccionario dice aquello que se comparte como base de fraternidad. O sea, se asume que hay una fraternidad. ¿Qué es eso? Real Academia Española. Afecto o amistad entre hermanos o entre quienes se tratan como hermanos. Repito, afecto o amistad entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. Y el diccionario Hep dice, la koinonia es aquellos que se comparten en común, que es la explicación de que nos tratemos como hermanos. No es el solo hecho de tratar a otra persona, sino la base que tienen en común los que se tratan como hermanos. Por eso cuando dice, oye, no tengas koinonia con el mundo, dice, ¿cuál es la base en común que tú tienes con ellos para poder tener ese tipo de relación, como si fuesen tus hermanos? La comunión es con los santos. ¿Me explico? Tienen una base en común para tratarse como hermanos. Ahora, esta comunión o fraternidad entre personas que no tenemos un vínculo familiar se basa que yo te llame hermano, aunque no seas de mi familia,
se basa en algo que todos tenemos en común. Y aquí viene de 1 Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Fraternidad con su Hijo. ¿Qué implica entonces? Que Cristo en su naturaleza humana es Hijo de Dios, ¿verdad? Es el segundo Adán. Hijo de Dios porque es creado por Dios como Adán fue creado por Dios. Eva también fue creada por Dios, pero no igual que Adán, porque Eva proviene de Adán. Entonces, el segundo Adán, el Hijo de Dios, Dios nos ha llamado para que nos llevemos con el Hijo de Dios como hermanos, ¿verdad? Dios nos ha adoptado como hijos. Dios nos ha adoptado como hijos, por lo tanto, Jesús es nuestro hermano mayor. Romanos 8, 28 al 29. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Todos los que tenemos comunión con Cristo, a quien llamamos hermano, tenemos en común un mismo hermano mayor, por lo tanto, un mismo Padre, ¿verdad? Esa es la base de la coinonía. Por eso, el mundo no puede tener coinonía con los cristianos, porque no tenemos el mismo Padre. ¿Quién es el Padre del mundo? Jesús lo dijo. Jesús dividió a las personas en dos grupos, hijos de Dios e hijos del diablo. Y a los fariseos y a los maestros de la ley dijo, ustedes son los hijos de su padre el diablo, porque las mismas obras de él ustedes las quieren hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no podemos tener coinonía, el término griego, con el mundo? Porque no tenemos la base en común. No somos del mismo Padre. Pero con la iglesia sí tenemos algo en común. Tenemos el mismo Padre, el mismo hermano mayor, Jesucristo. Ahora, Hebreos 2, 10 al 11 dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tienen un mismo origen. Tenemos un mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero no podemos decirle hermano, en ese sentido, a alguien del mundo. ¿Se entiende? Es importante porque hay quienes, con dudas genuinas, dicen, oye, pero mis mejores amigos son del mundo. ¿Hay un problema con eso? Mira, tú puedes tener un mejor amigo del mundo y eso no es problema. El problema es que ustedes hagan cosas en común. ¿Me explico? Oye, pero jugamos videojuegos juntos. No hablo de ese tipo de cosas. Hablo de las cosas que corresponden al mundo. ¿Me explico? Las cosas que corresponden al mundo. Cuando tú te deleitas en las mismas cosas que el mundo se deleita, tú no estás comportándote como alguien que es hijo de Dios. ¿Me explico? Por eso es imposible que haya coinonía entre el que es hijo de Dios y los que son hijos del diablo. Ahora, nosotros en la iglesia visible, a pesar de que no tenemos vínculos familiares, tenemos el mismo hermano mayor, tenemos el mismo Padre, por lo tanto, somos hermanos en Cristo. ¿Se entiende? El razonamiento es sencillo. Cuando hablamos de el medio de gracia derivado, la comunión con los santos, se refiere única y exclusivamente a la iglesia reunida. ¿Me explico? La iglesia visible, recuerden la distinción entre iglesia visible e invisible. La iglesia invisible está compuesta única y exclusivamente por aquellos que han nacido de nuevo, sin importar el momento del tiempo en que nacieron de nuevo. Hay una sola iglesia católica. Es decir, ¿qué le pasó a Hernán? ¿Se volvió loco? No somos católicos. No. La palabra católico significa universal. Los católicos también somos nosotros católicos en el sentido de lo que la palabra significa. La iglesia es universal, por eso somos nosotros católicos protestantes y ellos son católicos romanos, pero compartimos el término católico.
Pero para evitar confusiones, no nos llamamos a nosotros mismos católicos. Pero si hablamos de precisión teológica, creemos que la Iglesia es una, y es católica, y es apostólica, ¿verdad? Y los apóstoles son el fundamento. Pero nosotros no estamos de acuerdo con la perspectiva romana, que es a quienes llamamos nuestros amigos católicos. Entonces, la comunión de los santos requiere que la Iglesia visible, no la invisible. La invisible, en la Iglesia invisible está Adán, Eva, Enoc, Moisés, Isaac, Abraham, todos los que hayan nacido de nuevo. No importa en qué momento del tiempo, esa es la Iglesia invisible. La Iglesia visible es la que estamos aquí y la que está reunida en cualquier parte del mundo. Visible porque pareces cristiano aquí, pero nosotros no vemos el corazón. Y la Biblia enseña que el trigo y la cizaña crecen juntos. Cuando Jesús anunció que alguien lo iba a traicionar, nadie sospechó de Judas. Judas formaba parte de la iglesia visible porque a nuestros ojos pareces cristiano, aunque probablemente no lo seas, y no hablo de alguien en específico. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de la comunión con los santos, hablamos de la iglesia visible cuando se reúne. A los que a nuestra limitada vista humana decimos, estos son cristianos. La comunión con ellos, con los que tenemos en común. Ahora, alguno puede ser una cabra loca que se cree oveja, pero en realidad es cabra. La Biblia enseña que Jesús divide las ovejas de los cabritos, los que son de Dios y los que son del diablo. Pero ya escapa a nuestra capacidad humana de discernir a simple vista quién es quién. Pero con el proceso que ya estudiamos de la disciplina de la iglesia, ahí puedes discernir quién es quién. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la comunión, ¿qué relación tiene con los medios de gracia ordinarios principales? Vamos a repetirlos. La palabra de Dios, que es el principal de todos. La palabra predicada requiere que haya comunión con los santos, porque ¿quién va a predicar y quién va a escuchar? No es el mensaje evangelístico, es la palabra de Dios predicada para enseñar. Requiere comunión con los santos, que la iglesia se reúna. La escrita no es indispensable que sea en comunión con los santos porque la puedes leer en tu casa, ¿verdad? Pero como quiera se puede hacer corporativo. La oración individual es como Jesús dijo, ve y enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Pero también hay oración corporativa que requiere la iglesia reunida. Los sacramentos, el bautismo, ¿requiere la iglesia reunida? Sí, la cantidad indispensable son 2 personas. El bautizado y el que lo bautiza, ¿verdad? Pero tiene que haber al menos 2. Lo ideal es que se haga en el contexto de la congregación, de la iglesia visible. La mesa del Señor requiere la comunión con los santos, requiere que te congregues. La disciplina, la formativa, requiere la comunión con los santos porque hay alguien que está enseñando a los que escuchan. Y la correctiva requiere la comunión con los santos. Si te fijas, todos los medios de la gracia, aunque unos no exclusivamente, requieren a la iglesia reunida. Cuando nos reunimos aquí en domingo, el propósito es usar los medios ordinarios para crecer en santidad. ¿Qué pasa si no te congregas? Tu crecimiento es muy, muy limitado. Te estás perdiendo de los medios que Dios diseñó para que tú puedas crecer. Por eso, desde pandemia, nosotros tuvimos que deliberar sobre ese tema. ¿Es iglesia aquella que se reúne en línea? Dices, a ver, ¿la palabra de Dios puede ser predicada ahí? Sí, ¿verdad? Hay personas que nos siguen en línea justo en este momento y están escuchando la palabra de Dios predicada. Ok, la oración, si nosotros oramos antes de empezar nuestro estudio y al final ellos pueden acompañarnos también, la oración corporativa también tendría ese alcance, pero nada más. Bautismo en línea, no se puede. Mesa del Señor en línea, tampoco. Disciplina, ¿cómo? Si ni te conozco, no sé dónde estás, no sé qué haces. Así que de una forma muy limitada, la iglesia en línea puede acceder a los medios ordinarios de gracia. Definitivamente ese no es el camino, ¿verdad? Tiene que ser presencial, tiene que ser reunión física. ¿Me explico?
para poder hacer todo lo que implica. Además, vamos a 1 de Pedro 4:10, dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Un mandato agregado es que, dado que, y lo vamos a estudiar un poco más adelante, cuando naces de nuevo Dios te da dones, que no son para ti, son para que beneficies a los demás. Y si mis dones son para tu beneficio y no me congrego, no obedezco este mandato. Así que es la única forma de obedecer este mandato cuando la iglesia visible se reúne. Por eso es indispensable congregarnos. Hebreos 10, 24 y 25. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos. Un mandamiento en forma negativa, ¿verdad? No te dice lo que debes hacer, sino lo que no debes hacer. Por lo tanto, la forma positiva de este mandamiento es congrégate siempre. ¿Me explico? Pero no es un mandamiento nuevo. No es un mandamiento nuevo que surgió hasta que el autor de la carta de los Hebreos lo escribió. Es un mandamiento muy antiguo. Es el 4º mandamiento de los 10 mandamientos. El día de reposo. Fíjate bien, los medios de la gracia requieren que te congregues para que puedas ser beneficiado. Y Dios en su sabiduría, desde la creación del mundo, desde la creación del universo, dio el modelo que se debe de seguir. Vamos a leer Éxodo 20, versículo 8 al 11, lo que es el 4º mandamiento. Dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día 7º será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Ahora analicemos por partes. Acuérdate, dice el versículo 11, acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Este 4º mandamiento está basado en ¿qué? ¿Cuál es el origen del mandamiento? Lo que Dios hizo cuando creó todas las cosas. Es un llamado a imitar a Dios. Este mandamiento está basado en el carácter de Dios. ¿Cómo hace Dios las cosas? Bueno, ¿cómo las hizo en tiempo pasado? Así mismo debes de hacerlo tú. Está basado en el origen de todas las cosas. Ocurrió antes del pecado, ¿verdad? Porque no había todavía hombre para pecar. Cuando Dios crea al hombre y luego reposa, todavía no hay evidencia de la muerte que viene como consecuencia del pecado. Es parte del diseño original. 2, es antes de Moisés. Aunque viene por medio de Moisés los 10 mandamientos, el fundamento del mandamiento es mucho antes de Moisés. No es parte de la ley de Moisés. ¿Me explico? No es ceremonial, aunque se agrega como ceremonia en la ley de Moisés y es parte del orden de la creación. Versículo 9 de Éxodo 20 dice, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día 7º será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Dice, trabaja 6 días, trabaja, el hebreo abad, trabajar, servir. Lo que tengas que hacer, dice aquí, la palabra hebrea melaká, ocupación, trabajo. Tienes 6 días para cumplir con tus ocupaciones. Concordancia exhaustiva NAS. Se refiere a negocios, empleo, trabajo, deberes. Haz tus deberes, ocúpate de tus negocios, ocúpate de tu trabajo en 6 días. El 7º lo separas para honrar a Dios. Honrar a Dios. Imitamos a Dios en su obra creadora. 6 días trabajó y 1 reposa. Así nosotros 6 días trabajas, 1 es separado para el reposo, 1 separados para Dios. Debemos asegurarnos, porque esto implica una responsabilidad, ¿verdad? Debemos asegurarnos de usar esos 6 días con sabiduría.
para que consciente y voluntariamente el séptimo puedas dárselo al Señor. Así que no es un acto del azar, no es un acto de a ver si sale, no es un acto de pues a ver si se puede, es un mandato para que consciente y voluntariamente hagas lo que tengas que hacer en 6 días para que el séptimo quede consagrado a Dios. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad usar esos 6 días para cumplir con esta parte. ¿Me explico? Tenemos algunos ejemplos de lo que estaba prohibido en Éxodo 16:26 con respecto al maná. Deben recogerlo durante 6 días porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Cuando Dios implementa esto con los israelitas y les empezaba a dar una provisión sobrenatural, ¿verdad?, que era del maná del cielo, Él se encargaba de que no tuvieran opción. Oye, yo quiero salir el día séptimo a buscar maná, Dios no les mandaba maná. ¿Me explico? Es como si dijeran, oye, yo voy a trabajar, ¿no? La empresa está cerrada, no puedes, aunque quieras. Así fue como se introdujo. La gente, siendo esclavos, no estaban acostumbrados, ni de chiste, a dejar de trabajar. Les dices, un día no lo vas a hacer, y estos siguen en su inercia, en su rutina, y Dios dice, aunque tú salgas a buscar maná, no va a haber. Así empezó, pero después se quitó, ¿verdad? Y lo podías hacer normal porque ya no había provisión de maná, ya era el fruto de tu trabajo. Luego Éxodo 35:3, en sábado no se encenderá ningún fuego en ninguna de sus casas. No se encenderá ningún fuego en ninguna de sus casas, porque encender fuego era parte de trabajar. Números 15, 32 y 35. Un sábado, durante la estadía de los israelitas en el desierto, un hombre fue sorprendido recogiendo leña. Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante toda la comunidad. Al principio solo quedó detenido porque no estaba claro qué se debía hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, este hombre debe morir, que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento. ¿Qué tal? Siempre que toco estos temas con los no cristianos, se enojan muchísimo y empiezan a reclamar, ¿qué les pasa? ¿Qué clase de monstruo es Dios? ¿Cuál es el problema de recoger leña? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo vas a matar a alguien solo porque recogió leña? ¿Qué responderías? No, sí, qué mal, no entiendo. Hay muchas cosas que no entiendo en la Biblia. ¿Qué responderías? Algunos, al ver estos ejemplos, consideran que Dios es extremista, demasiado extremista, nada comprensivo. ¿Qué tal si tenían frío? Oye, hace frío, no hay fuego, pues vamos por poquita leña. No, porque Dios te va a matar si vas por leña. ¿Y es qué? ¿Cómo explicas eso? ¿Qué tan grave puede ser recoger leña en el día de reposo? ¿Qué delito es encender fuego en mi casa? ¿Qué responderías tú? ¿Te resulta difícil explicarlo? Si te resulta difícil explicarlo es porque no has entendido el mandamiento. No has comprendido el mandamiento. Por eso no tiene sentido que Dios aplique la pena de muerte a alguien que solo recogió leña para hacer una fogatita en su casa. Quizás iba a echar unos taquitos o tenía frío, algo. Así que vamos a ver cómo Jesús lo explica. Porque los israelitas tuvieron serios problemas en la aplicación de esto y se fueron a extremos, lo que se llama legalismo. ¿Qué es el legalismo? Hacer leyes que la Biblia no hace. Establecer mandatos que la Biblia no manda. ¿Me explico? Aquí todas las mujeres tienen que traer cierto tipo de vestimenta porque si no es pecado. Eso es legalismo, no está en la Biblia. El hombre no puede dejarse el cabello más largo que aquí cuando empieza el cuello y se separa de los hombros. No es bíblico, es legalismo. Los cristianos no toman alcohol, no es bíblico, es legalismo. ¿Se entiende? Con respecto al día de reposo, dicen, bueno, pues si no puedes encender una leña, si no puedes hacer nada, se prohibieron muchísimas cosas, aunque no estaba especificado en la Biblia. Y en los tiempos de Jesús, hasta el propio Jesús fue acusado de quebrantar el día de reposo. Así que vamos a ver lo que pasa con Jesús en Mateo 12, 1 al 8. Dice, por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado.
Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Pausa. ¿Cuál es el contexto de Jesús y sus discípulos? ¿Qué andan haciendo por ese campo a esas horas en sábado? Andaban sirviendo a Dios, andaban siguiendo a Jesús, cumpliendo la obra que tenían que cumplir, ¿verdad? ¿Los discípulos tenían un trabajo del cual se dedicaban 6 días y reposaban el sábado? No, su trabajo es estar con Jesús todos los días, incluyendo el sábado. Los discípulos podrían almacenar de alguna manera lo que iban a comer en sábado. No, Jesús los traía sin nada, ¿verdad? No tenían dónde dormir, no tenían dónde hospedarse. Todo lo que iba pasando era según el lugar al que llegaban, alguien los hospedaba o proveía para sus gastos. Entonces, van camino a donde Jesús los lleva, tienen hambre, empiezan a arrancar espigas y dicen, ándeles, ya los vimos, están quebrantando el día de reposo. Respuesta de Jesús en el versículo 3, Él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que he pedido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Qué está haciendo Jesús? Les está diciendo, ok, tú dices que es pecado que cortemos espigas porque es trabajo, ¿verdad? Así interpretas el mandamiento. Dice, pero no has leído que David no respetó la ley que implicaba que solo los sacerdotes podían comer de los panes consagrados, y David, como no tenía nada que comer, ni él ni sus hombres, se los comieron, y es más, no lo mencionó, pero está en el texto, el sacerdote se los entregó para que se los comieran. Dice, ¿dónde está el pecado ahí? ¿Cómo es que ustedes pueden ver una regla que claramente la Biblia nos da ejemplos donde esas reglas no importan en determinadas circunstancias? Los sacerdotes, nadie podía trabajar en sábado. ¿Qué ibas y entregabas en el sábado? Un sacrificio. ¿Y quién se encargaba de todo el procedimiento de los sacrificios? Los sacerdotes. ¿Y ese era su trabajo? Sí, ese era su trabajo, de eso vivían. ¿No están trabajando en el día en que no se debe trabajar? Sí, están trabajando. Entonces dice Jesús, estás acusando a inocentes. Dice versículo 7, si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Dice, no estás entendiendo. Acuérdense que los mandamientos tienen un espíritu, por así decirlo, ¿verdad? El espíritu de la ley. ¿Cuál es el objetivo del mandamiento? Cuando tú interpretas una ley, donde quiere que tú estés, sea de gobierno, sea una regla en tu empresa, tienes que entender que ahí hay un propósito con esa regla, lo que se llama o le denominan el espíritu de la ley. Imagínate, nuestro mandamiento en las reglas de tránsito, en las leyes de tránsito, no puedes ir a más de 30 kilómetros por hora en zona escolar. Ok, ¿cuál es el espíritu de la ley? ¿Cuál es el propósito? Que no atropelles a un niño, ¿verdad? Oye, pero tengo una emergencia, tengo una persona lesionada, hubo un accidente muy grave, tiene que llegar rápido al hospital. ¿Puedo ir más de 30 kilómetros por hora en zona escolar en esa circunstancia o no? Y algunos van a decir, complejo, complicado. A ver, si se me está muriendo, si no llego al hospital rápido, no vive. ¿Respeto la zona escolar o no? A mí me pasó, me acuerdo mucho, se me quedó muy grabado, estaba yo en kinder. Y es un mal ejemplo, pero nada más va a ilustrarlo, no le estoy diciendo como algo positivo. Me acuerdo yo, muy vagamente, que mi hermano y yo, que nos llevamos un año y medio de diferencia, veníamos en la parte de atrás y mis papás venían, papá manejando y mamá de copiloto. Yo me acuerdo muy bien que nos detuvo un oficial de tránsito y mis papás voltearon y nos dijeron, ustedes están dormidos, no se muevan. Entonces, bueno, nos hicimos los dormidos.
Y yo escuchaba una conversación entre el tránsito y mis papás, y de lo que recuerdo es que dijeron, es que están enfermos. Los llevamos a consultar porque están muy malitos. ¿Qué crees que hizo el oficial de tránsito? Dale rápido. Y llevó la moto enfrente del carro para que nada se interpusiera en nuestro camino. Y ya cuando salimos de esa zona dijo, gracias. Pura mentira. Pero pudimos ir a más de 30 kilómetros porque había una circunstancia que hipotéticamente ameritaba eso. Porque ¿cuál es el espíritu de la ley en la velocidad máxima en zona escolar? Que no atropelles a un niño. Pero no significa que en ninguna circunstancia puedes ir a más de 30 kilómetros por hora. ¿Se entiende? Ese era el problema de interpretación de la gran mayoría de las personas con respecto a la ley en los tiempos de Jesús. No entienden el espíritu de la ley y tratan de aplicarla así de forma rígida, lo que lo convierte en legalismo. Mateo 12, 9 al 14. Dice, pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Aquí Jesús les enseña el espíritu de la ley. Están buscando la ocasión. ¿Cuál era la pena de muerte si no cumplías con el día de reposo? ¿Cuál era la pena de muerte? Ya les dije. ¿Cuál era la pena de no cumplir el día de reposo? La pena de muerte. Le dicen a Jesús, que Jesús ya saben que andaba sanando a la gente. Es sábado. ¿Te es lícito sanar en sábado? Porque si dice que sí, te matamos, ¿verdad? Porque no debes hacer ningún trabajo. Y sanar, aunque ellos no saben cómo está pasando, es una especie de trabajo. Y Jesús le dice, si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae un hoyo, ¿no la agarra y la saca? O sea, que eran cosas que sí hacían. ¿Por qué? Porque la oveja cuesta dinero. ¿Me explico? Lo que proviene de la oveja me deja dinero. ¿Se me cae una? No, pues ya se murió. No. Sí la sacaban y no había problema. Oye, pero no quebranté la ley del reposo. No, todo está bien. Pero sanar a un enfermo, ¿cómo se te ocurre? Te vamos a apedrear entre todos. Dices, no entiendes el espíritu de la ley, ¿verdad? No entiendes el propósito. Versículo 12, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. ¿Cuál es el propósito entonces de la ley ceremonial, no la ley moral que está basada en el carácter de Dios? Al último voy a hacer un resumen para tratar de desglosar esto con más claridad. Te adelanto un poco. Dios en la creación establece un ciclo de 1 cada 7. 6 días trabajas, 1 reposas. Se establece el mandamiento moral. El mandamiento, las leyes morales son aquellas que están basadas en el carácter de Dios. Así como Dios reposó, tú también lo vas a hacer. Luego, se mete en la ley ceremonial, porque había que cumplir con sacrificios, había que cumplir con rituales, estaba penalizado con muerte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta ahí vamos, pero fíjate bien, es el carácter de Dios. Luego tienes el mandamiento moral basado en el carácter de Dios. Luego se mete a lo ceremonial, porque hay reglamentos de sacrificios y cosas que se tenían que ofrecer. Y Jesús les dice, hey, entiende, la parte ceremonial tiene el mismo propósito de la moral. No hay problema si haces el bien. El problema es que no consagres a Dios ese día porque no pusiste en orden tus cosas. Por negligencia eras condenado a muerte. No por la acción de recoger leña, sino tu negligencia de no poner en orden tus cosas en 6 días para que consagres el séptimo. Pero todavía no acaba la explicación, porque Jesús está diciendo, es lícito hacer el bien en día de reposo. Así que no se trata de no hacer nada.
Se trata de qué y por qué estás haciendo las cosas. Porque sanar a un enfermo, arrancar espigas para comer, no es pecado, no quebrantas el reposo. Pero recoger leña, sí. ¿Por qué recoger leña sí? ¿No la pudiste recoger antes? ¿O tenía que ser en ese momento específico? ¿Entiendes la diferencia? Nos abstenemos de toda ocupación de negocios, deberes de empleo, trabajos que no son indispensables para la vida. ¿Me explico? ¿Qué pasaría si hipotéticamente yo vengo en camino a la iglesia? Voy a predicar. No hay nadie más preparado para predicar. Presencio un accidente y hay personas heridas. ¿Qué debo de hacer? ¿Me bajo a ayudar aunque no llegue aquí? ¿O digo, ni modo que se muera, pero yo no dejo de predicar? ¿Qué sería lo correcto desde la perspectiva bíblica? ¿Cuáles son las implicaciones de que, oye, Hernán no llegó? ¿No llegó? ¿Qué clase de negligencia es esta? Yo hasta me bañé. ¿Y las personas que están en línea? ¿Qué le pasa a Hernán en la cabeza? Ya se le subió, ya se cree importante, ya se cree indispensable. Oye, tenía que detenerme a ayudar a alguien. ¿Se entiende? ¿Cuál es el propósito de lo que Dios está pidiendo? ¿Por qué lo está pidiendo? ¿Cuál es la intención? Eso te ayuda a comprender qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer sin caer en legalismo. El cesar del trabajo y las ocupaciones de la vida, como tal, el hecho de que digas, ya no voy a trabajar y no me importa, no es cumplir con el día consagrado a Dios. No se trata de que no trabajes. Se trata de que entiendas que ese día es para Dios, con un significado particular. ¿Podrías ganar mucho más dinero si trabajas todos los días? Claro. Si abro mi negocio en domingo, como cualquier otro día, también voy a tener buenos ingresos. ¿Verdad? ¿Pero de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? Los judíos contemporáneos a Jesús llevaron el mandamiento a un extremo incorrecto. Y Jesús les enseña el sentido correcto del mandamiento. ¿Cómo lo aplicamos en nuestros tiempos? Ok, oye, hay una persona que está enferma. ¿Debería de venir a congregarse o no? A ver, ¿de qué enfermedad me hablas? ¿No se puede trasladar? No va a poder venir a congregarse. ¿Está pecando? No, no está pecando. No hay forma de que él se traslade. Oye, pero ¿lo podemos cargar y traerlo? Bueno, él está en condición para hacer eso y quiere que venga. ¿Me explico? Oye, pero si lo trae nos contagiamos todos. No, que no venga. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Hacer el bien, ¿verdad? Y si viene y nos contagia a todos, ¿es hacer el bien? No, no es hacer el bien. Por eso vas a ver a veces aquí hermanos con cubrebocas, no porque se quedaron en la pandemia. Todavía es claro que el cubrebocas ayuda a mitigar el contagio, ¿verdad? No lo anula, pero lo mitiga. Entonces, cuando ves a alguien aquí con cubrebocas es porque tiene gripa, tiene cosas así, ¿verdad? Y quiere cumplir con venir a congregarse, pero no quiere contagiar a los demás. Oye, tuve que salir de viaje y no puedo venir a congregarme aquí, pero es día del Señor. Bueno, busca congregarte donde estés. ¿Se entiende? Pero si dices, no, es que le hacía falta una manita de pintura a la casa y por eso no viene. O es que traía un mugrero en el patio y pues mejor me quedé a limpiar el patio. O tenía mucha ropa que lavar y pues me puse a lavarla. O es que ya tenía mucha tarea acumulada y pues tengo que hacer la tarea. ¿Eso sí sería faltar el mandamiento o no? ¿Se entiende la diferencia? ¿Cómo que tienes mucha tarea acumulada? Si es que se me acumuló, no, ni te imaginas. Hombre, mis maestros son bien exigentes. ¿Y tus 6 días? Oye, tengo que pintar la casa. ¿Es malo que pintes la casa? No, pero no vas a faltar por pintar la casa. Ven, congrégate y luego te vas a pintar tu casa. ¿Se entiende la diferencia?
El problema no es el hecho de pintar. El problema es dónde está tu prioridad. ¿Se entiende? Quebrantar este mandamiento en los tiempos de la ley de Moisés, en la parte ceremonial, pagabas con tu vida, ¿verdad? Si tú y yo viviéramos con esa ley y el día de reposo fuese hoy y tienes que venir a congregarte y alguien no vino porque tenía que lavar su ropa, te matábamos a pedradas. Así de simple. Te matábamos a pedradas. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante eso? ¿Cuál es el enfoque? Los israelitas eran el pueblo de Dios, ¿verdad? Aunque estaba condicionado. Si tú obedeces todo, te bendigo. Si no, te maldigo. Se dicen el pueblo de Dios y a la hora que hay que consagrar algo para Dios, no pueden porque tienen sus planes. No es consistente. ¿Se entiende? Un cristiano, alguien que afirma que es cristiano y no se congrega, no es consistente. ¿Cómo que no te congregas? ¿O por qué? Oh, es que me dolía la cabeza. ¿Ok? ¿Y? Pues mejor me quedé así a gustito en mi camita. ¿Es suficiente que te duela la cabeza para no venir a congregarte? ¿Qué opinas? Es que mira, me duele cuando le hago así. Así que no vine. ¿Qué? Es que me cayó visita. Ok, analicemos ese, me cayó visita. ¿Cómo le haces? Tú tienes una prioridad. ¿Cuál es? 1 de cada 7 haces un alto y te cayó una visita. Ok. ¿Saben que tú eres cristiano? Sí. ¿Saben que tú vas a la iglesia? Sí, pero te caen en la mañana. ¿Qué aplica para un cristiano en ese caso? Te voy a decir qué aplica. Qué bueno que me visitaste, pero ahorita me tengo que ir. Regrésate en 3 horas y con gusto platicamos. ¿Cuál es el mensaje que estás mandando ahí? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Te van a decir que eres un loco extremista y que estás en una secta, que te están lavando el cerebro? Sí, sí te van a decir. Pero ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Éxodo 20:11, regresemos al cuarto mandamiento donde especifica la base. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Este pasaje hace referencia directa a la creación, ¿verdad? Pero ¿qué significa que Dios reposó? Nosotros estamos viendo hacer un alto en nuestras actividades porque lo consagramos a Dios. ¿Y Dios a quién se lo consagra o qué hace? ¿Cuál es el concepto o cómo entendemos el hecho de que Dios repose? Porque Dios no se cansa, porque es omnipotente, ¿verdad? Dios no necesita un trabajo para vivir y tuvo que hacer un alto a su trabajo, tampoco aplica, para Dios no aplica, pero porque Dios reposó. Necesitamos el contexto cultural para comprenderlo. Vamos a Salmo 132, versículos 7 y 8. Dice, vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa. Un lugar de reposo. Luego vamos al versículo 13 y el 16. El Señor ha escogido a Sión, su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. Bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. ¿Qué implica que Dios tenga un lugar donde reposa? Lo que Él dice. Este será para siempre mi lugar de reposo, aquí pondré mi trono. El lugar de reposo de Dios, o el equivalente humano, el lugar del reposo del rey, no hablaba de un lugar donde no hace nada, habla del lugar desde donde gobierna. ¿Me explico? Desde ahí gobierna. El reposo de Dios implica en que Él se dedica a juzgar y hacer el bien.
Cuando Dios establece la creación en 6 días y el séptimo reposa, ¿qué significa? Que en 6 días hizo todo lo que tenía que hacerse y luego se dedicó a gobernarlo. El reposo en el contexto de Dios es dedicarse a gobernar su creación. Así como el rey establecía su trono y sentado en su trono, él dicta leyes, dicta justicia, toma decisiones. ¿Se entiende? El reposo de Dios está asociado al control y a su gobierno. Los israelitas se dirigían a la tierra prometida donde encontrarían el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios iba a gobernar desde ahí. Dios estaría con ellos. Dios iba a traerles bendición condicionado a su obediencia, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia afirma que los israelitas no entraron al reposo de Dios. Salmos 95, 7 al 11 dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. ¿Cuál es el reposo de Dios? La Biblia dice que nosotros tenemos un reposo pendiente. Vamos a Hebreos 3, 16 al 19. Dice, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron el mensaje y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Luego capítulo 4, versículo 2 al 11. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado en la creación, con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su obediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente en otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Es decir, llegará un día en que Dios tome el control absoluto, lo que esperamos en su segunda venida. Dios vendrá y reposará. El Mesías, Rey, Jesús, va a bajar en Jerusalén y desde su trono va a gobernar toda la creación. Ese es el reposo que tenemos prometido. Y cada día de reposo ahora, para nosotros, cada séptimo día, el domingo, es un recordatorio en dos sentidos. Número uno, es Dios quien me sostiene. Es Dios quien tiene control. Aunque yo no trabaje este día, Él es mi proveedor. ¿Se entiende? 6 días dedico a hacer todo lo que tengo que hacer y este día lo separo en reconocimiento de que el reposo que yo tengo es porque Él controla las cosas. Y que un día será totalmente efectivo cuando Él regrese y ya no habrá más obras de nuestra parte en este mundo. Ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Lo que los israelitas querían obtener cuando salieron de la tierra prometida es lo que obtendremos cuando Jesús regrese. El reposo verdadero donde Dios gobierna. Entonces, cuando los cristianos reposamos, 1 de cada 7, lo hacemos confiando en su providencia, lo hacemos porque están los medios de gracia ordinarios que nos hacen crecer,
Lo hacemos porque los dones tenemos que ponerlos al servicio de los demás. Lo hacemos porque confiamos en que un día Jesús va a venir y tendremos el verdadero reposo. Y todo eso tiene un beneficio solamente para nosotros. Dios no se beneficia nada. Nosotros somos los que avanzamos. Nosotros somos los que en el día de reposo, que es el domingo, algunos dicen que el sábado, el principio es 1 en 7, nos ayuda a entender que no importa cuánto te afanes, es Dios quien tiene el control. No importa cuánto te esfuerces, es Dios quien tiene el control. Y ese alto es un recordatorio a nosotros mismos de que dependemos de Dios y no de nosotros mismos. Y Dios en su sabiduría lo ha estipulado para que ese día que haces un alto, por medio de los medios ordinarios de gracia, tú creces. ¿Se entiende cómo está conectado? El razonamiento es simple. Dios establece un patrón de 1 en 7 en la creación. Y Dios dice, así como yo hice, ustedes hacen. Los 10 mandamientos, ley moral, basada en el carácter de Dios. Luego es incorporado a la ley ceremonial, sistema sacrificial, procedimientos, el trabajo de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Luego, Cristo viene y cumple con toda la ley ceremonial, porque todo eso apuntaba a Cristo, ¿verdad? La ley ceremonial ya no es vigente, porque era solamente sombra de lo que iba a suceder. Pero la ley moral continúa vigente, porque está basada no en ceremonias, sino en el carácter de Dios. Luego, Jesús resucita el primer día de la semana. Tenemos las referencias bíblicas que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Es decir, en la ley ceremonial, el sábado era el último día de la semana. Cristo resucita el primer día de la semana y tenemos referencias bíblicas de que la iglesia se reunía en el día del Señor, el día en que resucitó, el primer día de la semana. Nosotros no nos reunimos en Shabbat, nos reunimos en el día del Señor, como la iglesia primitiva lo hacía. Pero ¿qué tal si por alguna razón tú no te puedes reunir en domingo? Bueno, el principio es 1 en 7. 1 en 7. Oye, no puedo yo, por cuestiones de lo que tú quieras, te es imposible dejar el domingo para consagrarlo al Señor. Bueno, consagra otro día. ¿Quién tiene un problema de este tipo? Muchos de los pastores que se dedican de tiempo completo. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Servir a la iglesia. ¿Y en domingo están haciendo su trabajo o no? Sí. ¿Están reposando? No. ¿Cuándo reposan ellos? La gran mayoría en lunes. ¿Pero se congregan el lunes? No, ya se congregaron el domingo. Pero no fue su reposo, porque ese es su trabajo. Así que reposan el lunes. Y lo hacen cada lunes, cumplen el mandamiento. ¿Se entiende? Entonces, habrá ocasiones, como estos pastores de tiempo completo, que dicen, pues, yo no reposo el domingo, pero reposo el lunes. Y puede haber otras circunstancias donde la gloria de Dios esté en juego. Cuando una persona tiene un compromiso muy fuerte, por trabajo, por muchísimas cosas que pueden pasar, que tú quedes mal un domingo, perjudicaría gravemente al Evangelio y la gloria de Dios. Puede haber circunstancias en las que dices, bueno, no puedo venir a congregarme, pero eso no cambia el día del Señor, ¿verdad? Por eso puse un ejemplo, oye, me mandaron de viaje, estoy en otro estado, estoy en otro país, no puedo ir a mi congregación, busca dónde congregarte. Oye, por trabajo, o no hay dónde congregarme, no importa, es día del Señor, aprovéchalo, pero tuve que trabajar. Bueno, es lícito hacer el bien. ¿Se entiende? Es lícito hacer el bien. Que cumplamos con responsabilidades es lo bueno. Oye, pero es que siempre lo hago, siempre me pasa. No, eso ya no es una excepción, ¿verdad? Tú tienes que buscar entonces cómo vas a cumplir
el mandato de 1 en 7. Y si definitivamente no puedes ningún domingo, pues busca una congregación que se reúna en otro día, para que tú puedas hacer el ciclo de 1 en 7. ¿Se entiende? Pero fíjate, a la luz de esto, cuando entendemos el mandamiento, el cuarto mandamiento, el separar un día para Dios, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de ti? Que crezcas, que hay un día en el que dedicas a usar los medios de gracia ordinarios, lo que tiene que ver con la iglesia reunida, para que conozcas más de Dios, para que aprendas, para que uses tus dones para beneficiar a los demás, para que lleves las cargas los unos de los otros, para que convivas con tus hermanos en Cristo. Para eso es el mandamiento, para tu propio beneficio y para mi propio beneficio. Entonces, oye, es que me siento muy mal, ¿debería ir a la iglesia o no? Yo te voy a decir cosas que a mí me han pasado. Yo soy alérgico al polvo y el último examen que me hice, más de 100 cosas. Yo he tenido crisis muy graves de alergia justo antes de venir a predicar. Y yo me enfrenté a ese dilema. ¿Qué hago? ¿Qué sería lo correcto? Y yo concluí, así voy a ir, ni modo. Me empastillaba como tenía que empastillarme, ni de más ni de menos, lo que es. Y estando aquí, a veces estaba que no podía abrir los ojos del efecto. Los que tengan alergia me entenderán, hasta duele respirar. Pero cuando subí aquí, se quitaba. Así, se me quitaba. Y decía, estoy sanado. No, saliendo de aquí me volví a dar. Yo aprendí algo muy importante conforme pasaban los años. El deseo de obedecer a Dios, de decir, aquí estoy, y si voy a pararme a hablar y la alergia no me deja, no va a quedar de mí el no venir aquí. Dios siempre ha sido fiel, sin falta, que estando aquí enfrente, no ahí sentado, aquí enfrente, le pone pausa al malestar y luego le quita la pausa cuando se acaba. Y si Dios lo hace conmigo, lo puede hacer contigo. ¿Me explico? Hemos tenido personas aquí entre nosotros que llegaron y decían, yo me congrego aquí porque nos reuníamos los miércoles también. Dice, y para mí este es la única forma de cumplir el 1 en 7 porque yo no puedo congregarme en domingo por la profesión que tenía. ¿Ok? Cuando se acabaron las reuniones de miércoles, dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Dije, tienes dos opciones, o encuentras otra congregación o cambias tu vida de manera que ya no trabajas en domingo. Y se quedaba así y después lo vimos aquí en domingo. ¿Qué pasó? Corregí cosas. Ahora me puedo congregar. ¿Te fijas el enfoque? ¿Qué es importante para ti? Porque hay personas que pueden decir, no, pues yo trabajo y pues no me puedo congregar. ¿Ok? ¿Qué es más importante para esa persona? Oye, es que a mí me dan dolores de cabeza muy intensos, no me puedo congregar. ¿Ok? Tienes que ponerlo fácil. Jesús, compareces ante Él. ¿Por qué no te congregabas? Me dolía bastante la cabeza, pero tú no tienes idea, Jesús, de cómo me dolía la cabeza. Jesús soportó la ira de Dios en todo el Calvario por voluntad propia. ¿Se compara con tu dolor de cabeza? ¿Cuál es tu excusa? No hay excusas. ¿Me explico? ¿Qué vas a hacer con tal de obedecer? ¿O vas a pedir que Dios te entienda? No, yo creo que Dios me entiende. La iglesia debe reunirse para perseverar en los medios de gracia ordinarios. La iglesia primitiva, perseguida bajo pena de muerte, no dejaba de congregarse, aunque era escondidas. Y tú me dices que mucha ropa que lavar es una razón válida, que limpiar tu casa es una razón válida, que la visita es una razón válida, que porque el lunes tienes examen es una razón válida. Oye, es que tengo un examen. Muy bien.
Vienes a congregarte y te regresas a estudiar. No me alcanza el tiempo, no duermas. No, ya es mucho. Bueno, entonces dime tú qué es lo importante para ti. ¿Me explico? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, fue lo que dijo Jesús. Ese es el riesgo de tomar a la ligera el congregarse. Revela algo muy importante. ¿Dónde está tu corazón entonces? No está en Dios, está en otra cosa. Tu escuela, tu familia, tu trabajo, tu negocio, tu casa, tu reputación, etcétera, etcétera. Es muy ingrato de nuestra parte tomar cualquier excusa para no cumplir con el mandato de congregarte. Así que los cristianos crecemos de una manera muy sencilla porque nos congregamos. Y al congregarte, tienes todos los medios de gracia disponibles. Al obligarte a hacer lo que Dios dice, voy a obedecer este mandato, aunque no quieras, aprendes. Y entiendes cómo nuestro cuerpo, nuestra carne, se opone. Y tú decides a quién le haces caso, a tu carne o a la Escritura. Oye, la verdad, me quebré la pierna, no puedo venir. Está bien, no hay ningún problema. Si estaba fuera de tu control, ok, no hay ningún problema. Que no hayas venido, pero sigue siendo día del Señor. Úsalo con sabiduría. Haz lo bueno. Los cristianos se dividen en dos posturas. Hay iglesias cristianas aquí en Monterrey, donde el domingo se lo pasan todo el día en la iglesia. Desde bien temprano hasta bien tarde. ¿Y qué hacen? Pues la escuelita dominical. Pausa y luego la reunión. Pausa, el ágape. Pausa, otro ágape y luego ya se van. Desde la mañana hasta en la noche se la pasan en la iglesia. Dicen porque hay que hacer las cosas que a Dios le agradan. Ok, no hacen nada que no tenga que ver con estar congregados. Ok, eso es parte de lo que llaman la postura puritana. La otra postura es la continental, la que tenemos aquí en Árbol Plantado. No requieres estar encerrado aquí en estas cuatro paredes. Haz el bien donde quiera que estés, pero haz un alto a tus actividades. ¿Qué es hacer el bien? Pasar tiempo con tu familia, visitar a otras personas, tener que ver con asuntos de la iglesia, puede ser ese también. Oye, ya cumplí, vine a descansar, es hacer el bien. Sí, estás en tu casa, estás descansando, es bueno como quiera. Estás haciendo un alto a lo que normalmente haces. No tienes que estar aquí encerrado. No es pecado los que están todo el día en las cuatro paredes, no es pecado, si ellos lo hacen así, porque para ellos es más valioso, están en toda la libertad de hacerlo, es parte de la diáfora, pero aquí no tienes que estar aquí metido, ¿verdad? Pero sigue siendo el día del Señor. Un día en el que haces alto, llevas las cargas, convives con hermanos, convives con tu familia. No pasa nada si haces algo bueno en tu casa, también eso es bueno, pero no que quedes mal por hacer eso bueno. ¿Se entiende? Entonces, estamos avanzando, hemos estudiado mucho este tema. Hay personas que a veces vienen, a veces no vienen, más no vienen que sí vienen. A nosotros no nos perjudicas, te perjudicas a ti. Si nos privas de algo, los dones que Dios te dio, que no estamos recibiéndolos, tú vas a dar cuenta por tu pecado. Pero sé que hay una razón lícita, ok, no hay problema, pero entonces haz cambios en tu vida para que puedas congregarte. Definitivamente no puedes en domingo, busca una congregación donde se congregue en otro día y tú puedas. Pero es importante que crezcas. ¿Se entiende? Entonces, con esto, mis hermanos, terminamos el tema de los medios ordinarios de gracia. Vamos a ser estrictos con este tema. Es motivo de Mateo 18
que no te congregues por causas ilícitas. Perdón, que no te congregues, sí, por causas ilícitas. Si alguien entre nosotros deja de congregarse sin una razón válida, va a ser confrontado. Y si no hay cambios, va a ser expulsado. ¿Me explico? Si tú tienes efectivamente impedimentos, por tu propio bien te pedimos que busques otra congregación. Pero no vamos a ser cómplices de tu negligencia. No vamos a hacer como que nada pasa en tu desobediencia. Por eso se va a aplicar el proceso como debe de ser. Hermano, estás pecando. ¿Reconoces tu pecado? No, testigos. ¿Reconoces tu pecado? No, lo traemos a la iglesia. ¿Reconoces tu pecado? No. Excomunión, expulsado. No sé qué te hace pensar que eres cristiano. ¿Se entiende? Nadie, yo menos, quiero tener en mi conciencia la complicidad de la negligencia de algunos entre nosotros. Se entiende que hay cosas que pasan, se entiende que cometemos errores, se entiende que nos equivocamos. Claro, lo que buscamos es perseverancia. Por eso el Ordo Salutis es muy importante entenderlo. Dado que todos pecamos y todos cometemos errores, no estamos buscando ausencia de pecado, buscamos evidencia de perseverancia. Hay quienes tienen que hacer ajustes muy significativos en su vida, no van a ser de un día para otro, pero tiene que haber evidencia de esa búsqueda. ¿Me explico? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Te obligaste a venir? Te felicito. No piensen que venir aquí es por pura dicha y felicidad, porque la carne se opone. Nada más recuérdale a tu cara por qué estás aquí. Sí, yo entiendo que no dan ganas a veces de venir. Lo digo por experiencia propia, a veces estás tan cansado que dices, ¿realmente necesito ir? Es un mandato, tengo que ir. Y eso no significa que lo estés haciendo mal. Obligarnos a hacer lo correcto es bueno y digno de elogio, porque te estás forzando a ti mismo a hacer lo que debes de hacer. Así que no te sientas mal porque dices, es que bueno, yo debería estar aquí bien contento, yo debería estar aquí gozoso y agradecido y no me siento así. Ok, hay altibajos en la vida de todos nosotros, donde se vuelve invisible las misericordias y las gracias que Dios nos ha dado. Se vuelve a veces invisible las bendiciones que tenemos. Y no las vemos, nos acostumbramos o dejamos de verlas. Es normal. Pero decir, yo como quiera voy a estar ahí. Porque esto no se trata de ganas, esto se trata de cumplir. Entonces te felicito. Sigue así. Toma tiempo disciplinarse a uno mismo. Pero no te des permisos, no te des concesiones, no te des tú solo las palmaditas. No, si es que me lo merezco. Haz lo correcto. Vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Y ya no se trata de cómo te sientes. Se trata de que nada me va a impedir obedecer.
¿Entiende? Toma tiempo y esfuerzo que se vuelva un hábito y que se vuelva algo no negociable. No es negociable el vengo o no vengo. Vengo, se acabó. Es que me siento mal, Dios puede hacer que me sienta bien. ¿Verdad? Pidámosle a Dios eso. El simple hecho de perseverar es evidencia de que Dios está contigo. Porque cuando Dios te entrega tus deseos, es una muy mala señal. Así que vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender que todo lo que nos has mandado solamente es beneficio para nosotros. Ayúdame a entender, Señor, que el venir a escuchar, el venir a relacionarme con mis hermanos, sin importar cómo me sienta, es una buena obra. Ayúdame a entender, como dijo el apóstol Pablo, que así como los atletas se entrenan y dominan su cuerpo para ganar la carrera, nosotros con mayor razón, Señor, buscamos dominar nuestro cuerpo, dominar nuestros deseos para correr la buena carrera, para avanzar en la vida cristiana. Gracias porque a veces, aunque no tenemos ganas, tú has puesto en nosotros el querer como el hacer y el forzarnos a hacer lo que es correcto. Eso es disciplina. Forzarme a hacer lo que sé que debo de hacer. Ayúdame, Padre. No me entregues a mis deseos. Ayúdame a deleitarme en lo que tú me has dado. Ayúdame a ver desde tu perspectiva todos los beneficios que implican venir a congregarme. Los beneficios que tú tienes para mí y los beneficios que tienes para otros a través de mí. Ayúdame a no encerrarme en mí mismo, en pensar en mis propios asuntos y dejar de pensar en mis hermanos en Cristo. Ayúdame a entender que el hecho de que yo esté aquí tiene que ver con un plan tuyo, Señor. Tiene que ver con lo que vas a hacer en mí y a través de mí. Y cómo el simple hecho de estar a veces es suficiente para motivar a otros. Ayúdame a vencer mi carne, Señor. Ayúdame a vencer la sensación de cansancio, de fatiga, de frustración que se interpone en mi deseo de obedecer. Ayúdame, Señor, a hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Ayúdame a demostrar dónde está mi prioridad, que eres tú. Ayúdame a demostrar dónde está mi tesoro, que eres tú. Y si no está siendo tú, Señor, ponlo en evidencia. Y yo pueda ver en mí mismo dónde está mi deseo, qué es lo que realmente anhelo, Señor. Pero no me dejes sin disciplina. Muéstrame dónde está mi pecado, Señor, y corrígeme. Quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Padre, a entender el valor que tú has puesto en separar un día, 1 en cada 7 para ti. Ayúdame a honrarlo. Ayúdame a hacer todo lo que esté a mi alcance para cumplirlo y respetarlo, Señor. Cuando por distintas situaciones esté en otra parte, ayúdame a encontrar un lugar donde congregarme. Si hacer el bien en esa situación implica que no pude congregarme, Señor, ayúdame a vivir como corresponde ese día del Señor que es tuyo. Ayúdanos a entender cuál es el propósito de ese mandamiento, para que podamos hacerlo con una conciencia limpia, no por legalismo, no por ritualismo, no por costumbre, aunque a veces sea por obligación, Señor. Danos la capacidad de ver los beneficios en carne propia y por medio de nuestros hermanos, para que podamos entender el verdadero valor que tiene, aunque es ordinario para nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos libertad para reunirnos, libertad para hablar de tu palabra. No hay ley ni fuerza humana que se interponga, Señor, como sabemos que en otros países lo hay. Ayúdanos a ser agradecidos y a valorar lo que nos has dado, Señor, a pesar del calor, a pesar de las circunstancias. Queremos mostrarte que tú eres prioridad
Y cada que venimos y salimos de nuestra casa, mandamos un mensaje también al mundo y a todo el que nos ve. Tú eres prioridad. Ayúdanos, Padre, a dar un buen testimonio, para que la gloria sea tuya. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si es que las hay. Si hay. Bien, 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Dice la primera, buen día. Hablamos como día de reposo no solo el tema de congregarse, sino el consagrar el día para el Señor, ¿cierto? Cierto. Pero congregarte es fundamental en el día del Señor. ¿Me explico? Acuérdate, es el día de reposo que llamamos el día del Señor porque es el día en que Jesús resucitó y hay un doble sentido en eso. El día del Señor porque es el día en que resucitó y es el día del Señor porque de los 7 ese es para Él. Es el día completo. No nada más congregarme y ya. Congregarte es parte del mandato en el día del Señor, es parte del mandato en el día en que reposas. La iglesia se reunía en el día del Señor. Esa es la combinación bíblica que encuentras. Domingo te reúnes, es el día séptimo en el que reposas. Haces un alto a lo que tienes, lo dedicas a Dios y a hacer las cosas que son bien. Dice, en la Biblia habla del sábado como el séptimo día. Nosotros en la actualidad el día de reposo tiene que ser domingo por cuestiones sociales o laborales. No por cuestiones sociales ni laborales. Vemos que la iglesia primitiva, en lugar de ser el Shabbat el sábado, porque Shabbat y sábado no es lo mismo, ¿verdad? Aunque se nos traduce así, el sábado hacemos referencia a un día, el Shabbat es el día en que se reposa. Entonces, nosotros reposamos en el día del Señor domingo, tal como la iglesia primitiva, o sea, la iglesia donde estaban los apóstoles, así lo hacía. Entonces, no lo hacemos por cuestión social o laboral, estamos imitando la práctica bíblica. Si a alguien por cuestión laboral o de otra índole le es imposible congregarse el domingo, no importa mientras respete el ciclo de 1 en 7. 1 de cada 7, aunque no sea en domingo, si es que te es imposible para ti. Luego dice, ¿podemos guardar el día de reposo sin importar el día de la semana que sea, siempre y cuando se use conforme al mandamiento? Sí, lo acabo de explicar. El punto es que tú veas dónde está la forma en la que tú puedes ordenar tu vida. Ahora, si tú dices, bueno, ahorita estoy así en una iglesia que a lo mejor pues no tiene tan buena doctrina, pero estoy cumpliendo el mandamiento, son cosas que me han comentado algunos. Decimos, bueno, ok, busca hacer cambios en tu vida para corregir esa situación, ¿verdad? Pero por lo pronto obedece. ¿Se entiende? Tú buscas hacer lo que Dios ha dicho y con los medios que tienes al alcance. Pero tú puedes orar todos los días, Señor, ayúdame a encontrar otro trabajo, ayúdame a hacer los cambios para que pueda disfrutarlo más plenamente, ¿verdad? Porque hay muchos beneficios para la familia, aún en lo secular. Cuando hay investigaciones seculares sobre los beneficios de reunirse en la iglesia, uno en cada 7 días, aún los que no creen en Dios y que no son cristianos, reconocen que hay mucho beneficio para las familias y para las personas. Mucho menos índices de suicidio, mucho menos ansiedad, mucho menos depresión, mayor sentimiento de pertenencia, etcétera, etcétera. Aún en lo social, quitando lo teológico, se reconoce que hay un beneficio enorme. Así que es muy importante que las familias busquen hacer los cambios necesarios para poder obedecer a Dios, tener acceso a los medios ordinarios de la gracia de la mejor manera posible. Siguiente, dice, hola, buenos días, pastor. Si un cristiano asiste a las reuniones los domingos, pero es comerciante y al llegar a su casa se pone a vender sus productos, ¿está pecando? Depende. ¿Está en un proceso de transición o no? Porque si tú dices, ok, yo vengo a congregarme, pero no puedo dejar de trabajar en domingo, entonces ese no es tu día de reposo. Por eso puse el ejemplo de un pastor que se dedica de tiempo completo a la iglesia, que para él, por su situación de pastor de tiempo completo, su trabajo es atender a la iglesia. Entonces, venir a la iglesia, atender a la iglesia como pastor de tiempo completo, no es reposo, porque está haciendo su trabajo. Por eso él reposa en lunes. Entonces, si tú dices, oye, yo vine el domingo y trabajo porque no puedo cambiar esa situación, ¿ya reposé? ¿Cómo que reposaste si estás trabajando? ¿Me explico? Tu día de reposo tendría que ser otro. Pero lo ideal no es que tú estés en esa
mezcla, ¿verdad? Lo ideal es que busques el orden. Como la iglesia lo tiene desde la Biblia, de Hechos en adelante, la iglesia se reúne en el día de reposo, que es el día del Señor. Esa es la combinación ideal. A algunos les va a tomar tiempo llegar allá, ok, pero tienes que estar buscando constantemente hacer los cambios necesarios para poder disfrutarlo de la mejor manera. Ya Dios te mostrará sí o no, cuándo sí, cuándo no, pero ese debe de ser tu objetivo. Entonces, si tú no tienes un día en que haces un alto, independientemente si te reuniste o no, no estás cumpliendo el mandamiento. Siguiente, dice, cuando eres ama de casa y tienes toda la responsabilidad de sostener el hogar, ¿aplica también el separar el día de reposo? Claro, claro que sí. Es decir, no está hablando solamente del trabajo remunerado, está hablando de tu día normal. Por eso, por ejemplo, nosotros en nuestra casa no se cocina en domingo. Y es más, a menos que nos caiga visita, la casa no se limpia tampoco. Es un alto. Es un alto. Hacemos un alto. Todos hacemos un alto. Y nos dedicamos a hacer otro tipo de cosas. Ese día es diferente. ¿Se entiende? No nada más a lo que es remunerado. Siguiente, dice, comentabas el ejemplo de que si viene una visita en domingo por la mañana que nos esperen 3 horas, o si tengo que pintar la casa regresando de congregarme la pinto. Tener estas actividades posteriormente reunidas como iglesia, sobre todo en la segunda actividad de pintar, ¿no se inflige ahí el día de reposo? No, porque estás haciendo un bien, ¿verdad? Es decir, si yo no soy pintor, obviamente, si yo soy pintor y estoy pintando, no estoy reposando. Pero yo no soy pintor, ¿verdad? También es bueno, según la doctrina de la mayordomía, que mantenga en buenas condiciones el lugar donde yo vivo. Ya sea que sea mío o sea rentado, si yo puedo hacerle mejoras, eso es bueno y agradable a los ojos de Dios. Ahora, eso no lo hago entre semana porque no es mi trabajo, yo trabajo de otra cosa. Entonces, que yo haga mejoras al lugar donde vivo en domingo es pecado, no, porque eso también es bueno a los ojos de Dios. Y es un alto a todas las actividades que tengo. Por eso, a eso me refería con entender el espíritu de la ley. ¿Cuál es el objetivo? Que tú hagas un alto y que le consagres ese día a Dios para hacer el bien. Y hacer el bien, como mencioné en los 2 casos de Jesús, tanto cortar espigas para comer como para sanar a personas, está incluido en lo que es hacer el bien. Así que hacer el bien es válido. No tienes por qué dejar de hacer el bien porque es día de reposo. De hecho, para eso es el día de reposo, para que hagas el bien. Entonces, hago un alto, vengo y me congrego y luego pinto mi casa, no hay ningún problema. A menos que seas pintor y tú vives de pintar, entonces no estás haciendo el alto que corresponde. ¿Se entiende? Cuidado, porque cruzar al lado legalista es muy fácil. Dijimos, no puedes pintar tu casa porque es día de reposo, ya eres legalista. Porque ¿cómo es pecado pintar tu casa si tú no te dedicas a pintar casas? ¿Me explico? Siguiente, para quienes no pueden congregarse en domingo, la iglesia no tiene la responsabilidad de ofrecer otro día de servicio para ellos, así como en la iglesia se busca que todos los miembros sirvan. Sí y no. Es decir, nosotros no hay nada en la Biblia que digamos que la iglesia tiene la responsabilidad de darles a todos los que puedan un día de cada 7. No. Nosotros aquí estamos y nos reunimos un día de cada 7. Ok, la mayoría puede, excelente. Se podía, como antes, un miércoles, yo podía, no tenía un trabajo presencial, yo trabajaba desde mi casa. Es más, estaba por mi cuenta, organizaba mis tiempos. Yo dije, sin problema también puedo los miércoles. ¿Era obligatorio también los miércoles? No, solamente para aquellos que no podían congregarse en domingo o aquellos que querían profundizar más. Porque en lugar de llevar teología sistemática como los domingos, llevábamos teología bíblica. Íbamos analizando libro, versículo por versículo. Llegamos hasta Levítico, desde Génesis hasta Levítico, y ya después no pude continuar yo por mi cuenta, entro a laborar en una empresa, ahora sí los horarios no me los organizo yo, no es regular mis salidas, ya no puedo cumplir con eso. Ahora, ¿estoy faltando una responsabilidad? No, porque aquí estamos, 1 en cada 7. ¿Me explico? Ahora, sí tengo responsabilidad en decirle, mi hermano, pecas si no te congregas. Eso sí me da una responsabilidad, confrontar el pecado de las personas. Pero en ninguna parte las iglesias tienen que encontrar la manera de que todas las personas se congreguen. Entonces tendríamos que tener reuniones todos los días
Porque quizás alguien nada más puede los lunes, ¿no? O quizás nada más puede los martes, o quizás nada más los miércoles, pero ya no tiene sentido bíblico. ¿Puede haber lugares donde haya suficiente cantidad de personas para hacer eso? Puede ser. ¿Estaría mal? No, pero también hay un extremo muy peligroso. Hay personas que se la pasan en la iglesia. ¿Y a qué hora son luz en las tinieblas? Ese iglesismo, no me acuerdo cuál es el término que usan. Oye, hay actividad el lunes, el miércoles, el jueves, el sábado y el domingo, y ahí está la gente, todos los días. No, tampoco es así. Porque ¿cómo te organizas en tus 6 días para trabajar? ¿Cómo das testimonio con los que no son cristianos? No hay nada en la Biblia que diga que te la tienes que pasar metido en la iglesia todas las veces que puedes. No, la regla bíblica es 1 en 7. ¿Me explico? Lo demás queda a tu consideración mientras no dejes de hacer cosas que también debes de hacer. Así que no es bíblico que estés siempre buscando meterte en la iglesia y escuchar predicaciones. Qué bueno que lo hagas, pero te llenas la cabeza de conocimiento sin aplicación. Y la aplicación viene en la escuela, en el trabajo, con los inconversos, con mucho tipo de situaciones distintas y adversas. Ahí es donde aplicas lo que vas aprendiendo. Entonces tengan mucho cuidado de no convertir a la iglesia en un ídolo. Siguiente. Buenas tardes, pastor. ¿Por qué comentó que el cuarto mandamiento se refiere al domingo y no al sábado? Porque hago la distinción entre el Shabbat y el día sábado. Porque si tú lees Levítico, te vas a encontrar que cada 7 años era Shabbat. Y cada cierto, creo que el día 50, el año 50 también era doble Shabbat. Cada 7 y el 50. Entonces tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Levítico, que Shabbat no se refiere a un día. Porque el 7º año no es un día llamado sábado, ¿verdad? Todo el año era Shabbat. Y cuando se llegaba al jubileo, el 49 y el 50 eran 2 años seguidos, Shabbat. Por eso hago la distinción. El día de reposo 1 en 7 es antes de la ley de Moisés. Es ley moral. Luego se agrega a la ley de Moisés como ley ceremonial. Un día cada 7 años, el año 50 y el 49, eso ya es ceremonia que no aplica para nosotros. Lee Hechos 15, el concilio en Jerusalén. No tenemos por qué seguir la ley de Moisés. Entonces, la parte ceremonial del Shabbat como tal no aplica para nosotros, pero la parte moral sí, 1 en 7. Por eso di el razonamiento al final, casi al final de la predicación. Es basado en la creación, es un mandamiento moral, lo tienes en los 10 mandamientos, se vuelve parte de la ley ceremonial. Cristo y viene y cumple con la ley ceremonial, ya no aplica la ley ceremonial. Jesús resucitó un primer día de la semana en domingo, la iglesia cambia el día de reunión, ya no es el Shabbat del día sábado, ahora es el domingo, el día del Señor. Así es como se reúne la iglesia primitiva. Ok, ¿a fuerza te tienes que reunir en domingo? No, narrativa no es normativa. Sí observamos el cumplimiento de la ley moral del día de reposo, no ceremonial. Y si es 1 en 7, es indistinto el nombre del día en el que reposas, mientras se cumpla el ciclo de 1 en 7. Por eso, cuando hablo de para nosotros el cuarto mandamiento, se refiere a 1 en 7, que en nuestro caso particular es domingo. Siguiente, dice, buenas tardes, ¿qué pasa con las familias que dependen de su negocio y poca venta y no pueden venir tan seguido a congregarse por pocos recursos económicos? Pregunta entonces, bueno, son 2, ¿verdad? ¿O es una? ¿Qué pasa con los que tienen pocos recursos económicos y no pueden venir a congregarse? Ok. Si es una situación temporal, bueno, pues hay que esforzarse para buscar que Dios bendiga nuestro trabajo, ¿verdad? Hay que trabajar más, hay que buscar otras opciones, etcétera, etcétera, lo que humanamente esté a nuestro alcance para hacer el cambio. Si vemos que no hay un cambio, no puede decir, pues no me congrego porque me queda muy lejos, porque debe de haber más congregaciones cerca. ¿Me explico? En ningún lado en la Biblia dice, y te congregarás en árbol plantado, ¿verdad? Tú un día lo separas, vas a buscar congregarte en ese día, ok. La iglesia en la que a ti te gustaría te queda bien lejos, qué triste y qué lamentable. Hay que generar más dinero. No hay forma de generar más dinero, hay que buscar otra iglesia.
¿Me explico? El propósito es que se obedezca. No, el propósito no es que vengas árbol plantado. El propósito es que obedezcas el mandamiento. Y ya hemos tenido personas aquí entre nosotros que avisan que se retiran de la membresía porque se les complica por la distancia. Y tienen conflictos que los llevan a faltar, y es sabio que ellos digan, ¿sabes qué? Así no debe de ser. Así que se dedicaron a buscar una congregación más cerca, la encontraron, vieron que era bíblica e hicieron su cambio. Y espero que ahí sí estén cumpliendo como debe de ser. Pero fíjate bien la intención. No nos molesta que digan, oye, ¿cómo te vas a ir? Aquí está la salvación, allá afuera nadie. Qué cosa tan absurda. Oye, ¿tienes problemas para congregarte? Hay una iglesia más cerca, mi hermano, cámbiate de iglesia. Obedece al Señor. ¿Me explico? Acuérdate, aquí vamos a sentir feo que no estés, sí. Nos vamos a perder de los dones que Dios te dio, sí. Pero lo importante es que tú estés bien con Dios, ¿verdad? Y aparte aquí, como nadie vivimos de lo que se recoge, no nos llega así como que, va a haber menos diezmo, va a haber menos ofrenda, que no se nos vayan. No. Gracias a Dios nos sostenemos con nuestros propios recursos. Así que no pasa del sentimiento personal de que no te vamos a ver. No vamos a estar motivados por tratar de preservar que el dinero no se nos vaya. Así que sé maduro, sé sabio. Y si tú dices, no puedo cumplir como debo por querer congregarme en árbol plantado, no hay cambios que puedas hacer, entonces busca otro lugar donde congregarte para que puedas hacerlo como corresponde. Y se acabó el tiempo. Bien. ¿Hay avisos en línea? Bien, aquí está. Día de las Madres. Domingo 3 de mayo es el que sigue, ¿verdad? Ya sabía, más o menos lo sospeché. Entonces no vamos a empezar nuestro estudio el próximo domingo del Ordo Salutis, sino que nos vamos a enfocar en el Día de las Madres y recordarles a todos porque aplica también para el Día de los Padres. Antes, si caía en el mero día, lo aprovechábamos. O si era un día antes o un día después, lo aprovechábamos. Pero se decidió desde la asamblea que por el bien de todos los que tienen que servir organizando el evento, que no podían estar con sus mamás por tener que estar aquí preparando el evento, dijimos, pues ya no se cumple el propósito correctamente, o en el mero día, que es el de los papás siempre, ¿verdad? Siempre cumplimos en domingo, como cristianos, como buenos cristianos. No que las mamás, quién sabe cuándo caen. Siempre caen en domingo los papás y siempre festejamos el mero día los papás, hasta que dijeron, y muy válido, oye, pero yo quiero celebrar a mi papá también de otra forma, ¿verdad? Ese día quizás, como hay muchos de nosotros no nada más tenemos familia cristiana, quizás hay otras cosas en las que quieren participar y como están aquí, pues se les dificulta. Dijimos, está bien, ya no vamos a celebrar a los papás en su día. Y si las mamás caen en su día, tampoco, ni cerquita. Vamos a buscar alejarlo para que aquí se pueda celebrar y luego el mero día cada quien lo celebre con su familia, como sea, como quiera, porque también eso es agradable a los ojos de Dios. Entonces lo vamos a separar. Las mamás, antes del Día de las Madres, lo más antes posible, tampoco en febrero, porque ya no tiene caso, lo más antes posible, el de los papás también, para que el mero día cada quien decida cómo lo va a celebrar, pero aunque sea Día del Padre es Día del Señor, ¿verdad? Porque cae en domingo, así que eso no es negociable. En lo demás, aquí está el Día de las Madres, traer alimentos y bebidas para compartir, es de traje. Una nota importante, si hay pastel, es para las mamás nada más. ¿Ok? Porque somos bastantes y un pastelote así tan grande, sobre todo cuando es evento, se hace más gente y no da el presupuesto. Entonces es para las mamás. Entonces, cuando llegue aquí y haya pastel, que es muy probable que sí va a haber pastel, para las mamás, y dicen las mamás, pero es que mi hijo se me queda viendo que quiere, pues dale, ¿verdad? Así de simple. Es que no hay, es que mira, pobrecito, denle otra a él. No, tú dale del tuyo. No hay ningún problema, no nos vamos a enojar por eso. Todas las mamás van a alcanzar pastel y sus hijos están bien hambreados.
Yo sé que los chiquitos no lo controlan, pero los grandotes ya, ¿verdad? Ya saben. Bueno, tú le compartes, al chiquitillo le compartes, pero es por cuestión de presupuesto. Por eso no vayan a malinterpretarlo. Igual cuando los papás, había años donde hasta nos daban una navajita multiusos y eso, luego ya no nos hicieron caso. A veces se puede, a veces no se puede, no hay problema, ¿verdad? Lo importante es que demos un énfasis para hablar de lo que es una mamá en términos bíblicos, cuando llegue el Día de Padre, que es un papá en términos bíblicos, y poder aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre eso. Y es el único aviso en línea, ¿verdad? Bien, entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana tocando el tema del Día de las Madres.